Hola, buenos días. Estamos aquí en el set de Atlántico Televisión con la serie de entrevistas a las candidatas y candidatos para el 23J, para las elecciones de este domingo, que está ya al caer. Hoy tenemos la suerte de contar con nosotros, con Carmela Silva, que obviamente no necesita mucha presentación. Todo el mundo conoce a Carmela aquí en Vigo y en el resto de Galicia y en el resto de España, porque también ha tenido cargos institucionales más allá de las fronteras de Galicia. Y ahora vuelve a presentarse como candidata al Senado. Muchas gracias, Carmela, por estar por aquí. Quería preguntarte un poquito, ¿qué sensaciones tienes a escasos días ya de las elecciones? Bueno, pues yo la verdad es que soy optimista, afirmo que vamos a ganar las elecciones, el PSOE va a ganar estas elecciones generales y creo que las encuestas también lo están reflejando, ¿no? El PP va bajando y el PSOE va subiendo. Tanto es así que hoy estaba leyendo un titular y la verdad es que me reía, ¿no? Decía Feijóo que él no quiere pactar con vos, que es el PSOE el que quiere. Claro, ¿eso qué significa? Que es muy consciente de que la gente está enormemente preocupada pensando que este país puede tener un vicepresidente de la ultraderecha, ¿no? Y yo creo que eso está movilizando mucho a la sociedad, ¿no? A todo ese voto indeciso, a esa abstención que vivimos en municipales. Creo que está habiendo una gran movilización. Perfecto. Y por lo tanto yo tengo buenas sensaciones. Aquí en Pontevedra también, ¿tú crees que el PSOE va a estar por encima en votos del PP en Pontevedra? Yo creo que va a haber un empate técnico, ¿no? Que ciertamente ya lo tuvimos casi en municipales, tuvimos solo 2,7 puntos por debajo, ¿no? Ganamos las anteriores elecciones generales, siempre hemos estado en esta provincia, que es la más progresista, muy bien situados, y creo que eso también va a ocurrir el 23 de julio. Perfecto. Visto lo visto, ¿fue un acierto el adelanto electoral para afinar un poquito esa tendencia que a lo mejor se pudo ver en las municipales? Yo creo que fue un adelanto electoral basado en la ética, ¿no? Pedro Sánchez quiso que los resultados de las autonómicas donde se realizaron y de las municipales, la responsabilidad recayera en el propio presidente y por lo tanto poner el gobierno a disposición de unas nuevas elecciones y de la decisión de la ciudadanía. Por lo tanto, yo creo que más que táctica o estratégica fue ética. Perfecto. La meta personal es volver al Senado. Ya ha estado en el Senado más de una vez, aparte con cargos de representación en su partido. El Senado es una cámara bastante desconocida. ¿Cree que hace falta más visibilizarla o más reformarla? ¿Qué es lo que cree que haría falta? Bueno, yo creo que una cámara territorial en un país tan descentralizado como el nuestro, ¿no? De nuestras autonomías, es fundamental tenerlo, ¿no? Porque es la cámara territorial. Y yo creo que sí, cuando yo era portavoz de los socialistas en el Senado, ya de aquella se planteaba, y yo estoy totalmente de acuerdo, que debe ser una cámara que tenga más competencias claras en todo lo que tiene que ver con tramitación que afecta tanto al mundo local como a las comunidades autónomas. Por lo tanto, yo creo que sí, que deberíamos ir hacia una reforma. ¿Qué ocurre? Que eso trae consigo una reforma de la Constitución española y en este momento, tal y como está la política, como está el sistema parlamentario en nuestro país, lo veo muy complicado, pero creo que sí, que debería tener más competencias en esas áreas de legislar todo aquello que vaya a incidir a nivel territorial, tanto en el municipalismo como en las comunidades autónomas. Que parece que se hace mucho trabajo que queda en nada, a lo mejor, en el Senado, puede ser. Bueno, no, eso yo tampoco creo que no es cierto. Es cierto que está todo basado y a nivel mediático, sobre todo el foco está en el Congreso de los Diputados, pero incluso en el Senado hay muchas normas que se tramitan primero en el Senado. La importancia de la capacidad que tiene el Senado, por ejemplo, para vetar los presupuestos generales del Estado. Por lo tanto, no, yo creo que juega un papel muy importante. Y luego hay algo sobre lo que la gente no reflexiona porque es más desconocido el Senado, ¿no? Y es que como el Senado es una cámara con menos foco, el debate siempre es más tranquilo, incluso es más fácil llegar a acuerdos y profundizar más incluso cuando hay que presentar enmiendas, ¿no?
Yo, que fui portavoz del Senado, pues recuerdo como muchísimas leyes fueron mejoradas en el Senado, por ejemplo, la ley del audiovisual, ¿no? Y tantas otras. O los presupuestos generales del Estado, que siempre se presentaban enmiendas que sobre todo aquí favorecían a los territorios, ¿no? Por tanto, yo creo que sí, que es una cámara útil, aunque sea desconocida. Importante tener ese espíritu que habla del Senado de diálogo, de mayor diálogo, por lo menos en unas elecciones, en un momento que parece que está muy polarizado, ¿no? Llevas unas cuantas campañas ya. ¿Quizás es la más polarizada o siempre nos parece que es la más polarizada? Bueno, yo creo que llevamos un tiempo en que la polarización política, la confrontación, entender que el adversario político es un enemigo, pues se ha instalado, lo ha instalado Vox, lo ha instalado el Partido Popular, con un debate de la descalificación, de la mentira, de generar odio en el ámbito de la confrontación política, que debería ser sobre el debate, sobre las ideas, sobre el diálogo, y yo creo que en este momento estamos en el culmen de esa polarización, ¿no? Hay eslóganes que no quiero repetir porque me dan vergüenza, que acuñó el Partido Popular como propios y Vox como propios, que no deberían ocurrir nunca, porque aparte la confrontación que se da en política acaba recayendo en la relación de la sociedad, en la ciudadanía, y eso es muy grave, ¿no? Y por lo tanto ha de cesar esa polarización, esa confrontación, entender la política como un campo de batalla y no como un campo de debate de ideas, que es lo que defendemos en el Partido Socialista. Es imposible encontrar algún socialista que diga las cosas que dice el Partido Popular y que dice Vox. Se la reconoce con mucha razón como una gran defensora del feminismo, sobre todo, bueno, sobre todo no, pero en esta última fase como presidenta de la Diputación también, digamos que lo ha fomentado mucho. ¿Deben tener miedo las mujeres a un gobierno de Vox con PP? Yo creo que deben de tener mucho miedo, que tenemos que estar muy alerta, ¿no? Porque no es aún futurible, es que ya están gobernando el PP y Vox en comunidades autónomas, en ayuntamientos en coalición, y ya han tomado decisiones, como que no haya consejerías de igualdad, que no haya áreas de igualdad en los ayuntamientos, y cosas más graves, como que haya un asesinato y el PP gobierne con Vox y los dirigentes de Vox no se pongan en la foto, en el minuto de silencio, que nieguen la violencia machista, que el PP asuma que en lugar de hablar de violencia de género, que se nos asesina por ser mujeres, hablen de violencia intrafamiliar, ¿no? Yo creo que las mujeres tenemos que estar muy alerta, muy preocupadas. Hago un llamamiento a las mujeres para que vayamos a votar en masa, para defendernos, para defender nuestros derechos. Y también yo estoy muy preocupada por los ataques al mundo de la cultura, por la censura, que además no solamente la promueve Vox, también la promueve el Partido Popular. Ayer leíamos como en Jaén, que gobierna el Partido Popular y no gobierna con Vox, gobierna con Más Jaén, pues censuraron una obra de teatro en la que la protagonista es Ana Belén, ¿no? Que es una institución en nuestro país. Por lo tanto, tenemos que estar muy alerta. Vamos, si gobernaran, que no lo van a hacer, porque el PSOE va a ganar las elecciones, pues nos encontraríamos con otro modelo de sociedad en el que se censura la cultura, se niegan los derechos de las mujeres, se niega el cambio climático, se miente con un descaro absoluto, como estamos viendo a Feijóo estos días, ¿no? Hoy mismo se atrevía a decir que sus líneas maestras, si fuera presidente, serían la igualdad, el cambio climático. Oiga, que está usted gobernando con Vox y han retirado las áreas tanto de medio ambiente como de igualdad, pero ¿cómo se atreve usted a decir que bajaría los impuestos? Pero si Rajoy subió 60 impuestos, ningún presidente del gobierno subió tantos impuestos como el Partido Popular. O ayer, uno de estos días, perdón, la señora Ana Pastor, diciendo con todo el descaro del mundo que si gobiernan va a haber más plazas MIR, pero si Rajoy, y siendo ella ministra, rebajaron un 3% las plazas MIR y el PSOE con Pedro Sánchez las ha aumentado
un 20%, pero ¿cómo se puede tener tanto descaro? ¿Cómo se puede mentir así? Es que están ahí los datos. La mentira sigue grabando al político, le sigue causando perjuicio electoral. Debería, es que sería obligatorio, o sea, nadie debe mentir, ¿no? Nos lo enseñaron de pequeñas y pequeños, ¿verdad? Que debemos decir la verdad, pero un político tiene que decir siempre la verdad, porque un político tiene la obligación de que la gente sepa qué se está haciendo, por qué se hace, para qué se hace y que no se niegue la realidad. Y luego, los políticos no nos podemos enfadar con los medios de comunicación cuando nos preguntan, cometemos un error y nos dice, oiga, eso que está diciendo no es así, porque es cierto, incluso nos podemos equivocar, que nosotros también nos equivocamos. Lo que no podemos es mentir y enfadarnos, ser soberbios, tener esa actitud, ¿no?, de que la única verdad es la que yo digo y usted no se atreve a llevarme la contraria. Y claro, eso lo estamos viviendo y yo creo que sí, que penaliza. Y de hecho, desde que una periodista valiente le dijo a Feijóo, lo que usted dice no es verdad, ustedes no subieron las pensiones, no las revalorizaron según el IPC en 3 ocasiones y se demostró que tenía razón. La periodista Feijóo ha caído, la gente sabe que miente, pero no ha mentido solo en eso, no. Mintió también en el Pegasus y cuando le dicen, pero ¿en qué teletipo lo vio usted? Bueno, de una agencia, pero ¿de qué agencia? Y claro, salen todas las noticias de todas las agencias de España diciendo que fue Israel quien impidió que se pudiera investigar, pues la gente dice, es que este señor miente todo el rato, nos está mintiendo continuamente, miente con los datos, no quiere hablar de economía y cuando habla de economía, porque no le queda otra, pues dice datos que son falsos, niega que ha aumentado el empleo como nunca, que ha descendido el paro, miente en la política industrial. El Partido Popular invertía en política industrial poco más de 2.000 millones. Pedro Sánchez, 7.200 millones. Claro, es que no hay comparación, ¿no? Entonces, por un lado, miente abiertamente y por otro lado, se niega a hablar de la situación económica y de empleo de nuestro país, que realmente sorprende en toda Europa. Sí, yo creo que es importante admitir también cuando uno se equivoca. Así, por cierto, ahora la reforma laboral también, decía en una entrevista hoy que le parece fantástico, pero usted no le reconoce nada a Pedro Sánchez y dice, la reforma laboral, oiga, pues ya me contará usted por qué votaron en contra, que salió adelante sin el Partido Popular, diciendo que se iba a caer España, igual que con el salario mínimo interprofesional, que lo hemos subido como nunca en la historia. También votaron en contra y hoy también dice que también le parece bien la subida del salario mínimo. Hombre, de verdad, deje de engañarnos, no seamos serios, tenemos que ser serios, porque la política es muy seria, es que jugamos con la vida de la gente, no es ninguna broma, no. Lo que yo decida, lo que decida Pedro Sánchez, lo que decida Nadia Calviño, lo que decida Rueda en Galicia, va a influir en la vida de todas y de todos, que menos que contar la verdad y no estar mintiendo todo el rato. Para terminar, volvemos un poco a lo personal. Abel Caballero está siendo una baza fundamental, por lo menos a nivel de actos y a nivel de presencia, en la provincia por aquí. Tú tienes una carrera política, obviamente, a nivel individual muy grande, muy amplia, y aparte de Abel. No sé si en algún momento piensas que te puede hacer un poquito de sombra o no, ¿cómo lo ves eso? No, nosotros, Abel es un gran líder político, es un político que es queridísimo, no solamente en Vigo, es que hay que ir a Redondela, a Pontevedra, a Marín, a Moaña, a Cangas, a Vilagarcía, a Estrada, vayamos a donde vayamos, pero ocurre cuando vamos a Valencia, cuando vamos a Madrid, cuando vamos a Mérida, ¿no?, que hemos ido a algunos actos, la gente lo reconoce, quiere fotos con él, claro, eso es un valor tan grande. Para mí Abel Caballero es un modelo, es el modelo de político que necesita la gente, el de la proximidad, el de la cercanía, el de escuchar mucho, el de tener muchas ideas. Ha cambiado esta ciudad como nunca, por cierto. Una parte muy importante del cambio de esta ciudad se debe también a recursos que han llegado del gobierno de España, primero con Zapatero y ahora con Pedro Sánchez. Por lo tanto, para mí Abel es el modelo en el que me fijo para hacer política, aparte de mi
enorme admiración política por él y de mi enorme también cariño personal, ¿no? Y así que todo lo contrario, ¿no? Creo que Abel, bueno, yo le doy las gracias, le doy mil gracias a Abel por la involucración que está teniendo en esta campaña. ¿Y por qué lo hace? Porque sabe que nos lo jugamos todo, que este país no puede estar en manos del fascismo, al que le ha abierto la puerta a Feijóo, le ha abierto la puerta a Vox, ¿no? Y por lo tanto yo creo que le tenemos que dar gracias cada minuto de las 24 horas del día por este compromiso. Para tranquilizar a los vigueses, si va al Senado, por las encuestas parece que hay serias opciones, digamos, ¿seguirá de concejala, seguirá de teniente de alcalde? Yo quiero trabajar por Vigo. En su día yo decidí que el mundo local era la política que me hacía más feliz y en la que quería estar, y el Senado es una cámara territorial y por lo tanto muy vinculada tanto a la política autonómica como a la política local. Por lo tanto yo voy a seguir en el mundo local, voy a seguir aquí de teniente de alcalde trabajando por esta ciudad que es una maravilla. Ayer yo paseaba con compañeros, hicimos un acto en Vigo, y luego paseábamos con Abel, con otras concejalas y concejales. Estaba Vigo lleno de gente, había una alegría en la ciudad, toda la hostelería llena, gente con acentos de todos los lugares, ¿no? Y yo estoy muy enamorada de Vigo y me encanta estar aquí. Ojalá, entonces seguiremos por aquí entonces. Seguiremos. Pues muchísimas gracias, Carmela, por tu visita de esta mañana. Muchas gracias a ustedes por atendernos y ojalá las elecciones sucedan este domingo y después podamos vivir un poquito más tranquilos, por lo menos, ¿no? En el día a día, vivir un poquito más tranquilos, que estaría bien. Sí, necesitamos sosiego, necesitamos vivir en espacios de cohesión, ¿no? Donde podamos discrepar, pero eso no significa, ¿no?, que vivamos en este escenario de odio que es irrespirable. Efectivamente. Gracias, Carmela. Gracias a vosotros, muchísimas gracias. Muchas gracias. Gracias.